Muy bien, vamos a continuar con nuestra lectura de la obra de Sigmund Freud. Estamos en Psicopatología de la vida cotidiana. El capítulo 9, que tiene por título Las acciones casuales y sintomáticas. Ya llevamos algo avanzados este capítulo. Estamos en este momento en la página 199. Un breve contexto. Básicamente se nos está enseñando a leer a las personas. Es algo bello, interesante y ciertamente también hay una palabra, no sé ahorita cómo conjugarla, empoderamiento. Es una lección, este capítulo, de cierto poder sobre la lectura de las personas, ¿vale? La lectura de los motivos inconscientes no confesados, digámoslo así, la lectura de los motivos que se hallan por debajo de las acciones que podemos enfrentar en nuestra vida cotidiana. Entonces, en el capítulo, o bueno, la primera parte del video sobre este capítulo número 9, acciones casuales y sintomáticas, finalizaba con dos ejemplos en los cuales se nos enseñaba, digamos, cómo podría, es- cómo podríamos deducir ciertas eh, acciones, ciertas motivaciones, ciertos afectos que se hallaban ocultos, digámoslo así, en el actuar de las personas. Sin más, vamos a continuar. Estamos justo a la mitad de la página 199. Nos dice las acciones casuales o sintomáticas. Antes de continuar, viene aquí la nota 14. Este párrafo se agregó en 1907. Entonces, las acciones casuales o sintomáticas en asuntos relativos al casamiento suelen tener el más serio de los significados y acaso hagan creer en presagios al que no quiera considerar la psicología de lo inconsciente. Entonces, ¿se quieren casar ustedes? ¿Quieren hacer vida en pareja? Presten atención a sus parejas, presten atención también a los familiares de aquellas o de aquellos. Aquí viene entre paréntesis, véase las páginas 250, la nota número 1. En este momento, les repito, estamos en la 199, ya la página 250 será otro capítulo, pero vamos a ver, hablando de presagios, ¿vale? Cuando no se quiere considerar la psicología de lo inconsciente. No es un buen comienzo que una joven señora pierda su alianza durante el viaje de bodas, aunque las más de las veces solo la haya extraviado y vuelva a encontrarla enseguida. Una vez más, aquí estamos enfrentándonos a un español, digámoslo, que requiere cierto contexto. Aquí las palabras su alianza se refiere específicamente a su anillo de bodas. Entonces, si tu pareja, hombre o mujer, de casualidad pierde su anillo de bodas, aunque sea unos momentos, es algo a considerar. Continúa el texto. Conozco a una dama, hoy divorciada, que en la administración de su fortuna a menudo firmó documentos con su nombre de soltera, muchos años antes de que lo recuperasen. Entonces, hay ahí, digamos, como una intención que se dejaba ver aún estando casada, ¿vale? Aún estando casada esta mujer, eh, una dama que en ese momento ya se hallaba divorciada, antes de divorciarse firmaba sus documentos con su nombre de pila, su nombre, digamos, de soltera. Esto es una costumbre de algunos países. Aquí en México no se acostumbra sustituir el nombre, o por lo menos no en la Ciudad de México, o no las personas cercanas a mí. Las mujeres conservan su nombre siempre, pero en otros países adoptan el nombre, digamos, de la pareja, el apellido. Continúa el texto. Cierta vez era yo huésped en casa de una pareja de recién casados y escuché a la joven esposa contar riendo su última vivencia. El día siguiente a su regreso del viaje de bodas, es decir, después de su luna de miel, fue a visitar a su hermana soltera a fin de salir de compras con ella, como en los viejos tiempos, mientras el marido acudía a sus ocupaciones. De pronto advirtió la presencia de un señor en el otro extremo de la calle y exclamó, codeando a su hermana, mira, ahí va el señor L. Había olvidado que ese señor desde hacía algunas semanas era su marido. Me quedé helado con este relato.
pero no me atreví a extraer la inferencia, es decir, lo que se deduce de ese olvido, así como, ah, mira, ese señor ahí va, pero ese señor es tu marido, ay, sí es cierto. Continúa el texto. Esta pequeña historia solo fue revivida por mí años más tarde, después que ese matrimonio tuvo el desenlace más desdichado. Antes de continuar, aquí viene la nota número 15. De los últimos ejemplos es el que le sigue, perdón, los dos últimos ejemplos y el que sigue fueron incluidos por Freud en sus conferencias de introducción en el volumen 15. Continúa el texto. De los notables trabajos de A. Meder, o latinizando este nombre, Maeder, de Zurich, aquí viene la nota 16, que nos dice Maeder 1906-1908, publicados en lengua francesa, tomo la siguiente observación, que de igual modo habría podido clasificarse entre olvidos, entre comillas. Ahora, antes de continuar, ahí viene la nota número 17 que nos dice este ejemplo fue agregado o eh, esta porción del trabajo de Maeder fue tomado en 1910 o agregado, perdón, al texto en 1910. Aquí viene una gran cita en francés. Por supuesto, sabrán que mi francés no es de lo mejor. Voy a leer únicamente la cita en español. Una dama nos contaba recientemente que se olvidó de probarse su vestido de novia, recordándolo la víspera de su casamiento a las 8 de la noche. La modista había perdido las esperanzas de ver a su clienta. Este detalle basta para mostrar que la novia no se sentía muy feliz de llevar un traje de esposa, que procuraba olvidar esta representación penosa. Hoy está, puntos suspensivos, divorciada. Continúa el texto. Acerca de la gran actriz Eleonora Duse, aquí viene la nota 18, este párrafo se agregó en 1907. Repito entonces, acerca de la gran actriz Eleonora Duse, D-U-S-E o Duse, también se podría leer como, digamos, latinizando este nombre, este apellido francés. Mira, ya no sé si es francés, pero me parece francés. Duse o Duse. Un amigo que ha aprendido a tomar nota de los signos me contó que en uno de sus papeles ella significaba, repito, ella escenificaba, siendo una actriz, una acción sintomática. Muestra cierta de la profundidad desde la cual extraía su actuación. Es un drama de adulterio. Acaba de tener un intercambio de palabras con su marido y ahora, antes que el seductor se le acerque, permanece absorta en sus pensamientos. En ese breve intervalo juega con la alianza que lleva en el dedo, es decir, el anillo. Ajá. La quita, la vuelve a poner y torna a quitársela. Ahora está madura para el otro. Continúa el texto. Esta frase, antes de continuar, ahora está madura para el otro. Me llama la atención cómo está, digamos, nombrando esta acción, digamos, está madura para el otro. Digo, yo podría pensar, y esto es una asociación muy mía, con una fruta madura. Es decir, está, digamos, alternando entre estoy casada, no estoy casada, estoy casada, no estoy casada, termina por quitarse el anillo. Entiendo que aquí tengo una duda. Yo ciertamente no sé si cuando habla del seductor se refiere a su marido o se refiere a un amante. No sé si es ella quien fue la adúltera o fue su marido. Vamos a continuar. Tengo esa duda y me voy a quedar con esa duda. Simplemente voy a seguir. Con esto, antes de continuar, nota número 19, esto fue agregado en 1917. Con esto se relaciona lo que todo Reich o Reich nos refiere sobre otras acciones sintomáticas con anillos. Aquí nos menciona la nota 20 que el escrito de Theodor Reich fue publicado en 1915. Entonces, lo que sigue es una cita de Theodor Reich o Reich. Lo que sigue está entre comillas.
Conocemos las acciones sintomáticas que las personas casadas suelen ejecutar quitándose el anillo de compromiso y volviéndoselo a poner. Una serie de acciones sintomáticas de esta índole produjo mi colega M. Una muchacha a quien amaba le había obsequiado un anillo, encomendándole que no lo perdiera, pues de lo contrario sabría que había dejado de amarla. En la otra época que siguió, él desarrolló una gran aprensión de que pudiera perder el anillo. Aprensión, preocupación, una, digamos, una respuesta emocional. Ujú. Si se lo quitaba un momento, por ejemplo, para lavarse, en general lo extraviaba, de suerte que a menudo debía buscar largo rato hasta recuperarlo. Cuando introducía una carta en el buzón, no podía sofocar la ligera angustia de que el anillo pudiera trabársele en la apertura de aquel, y de hecho una vez se manejó con tanta torpeza que el anillo cayó en el buzón. La carta que en esa oportunidad remitía era de despedida a una anterior querida, hacia la cual él se sentía culpable, y al mismo tiempo despertó en su interior una añoranza por esa mujer que entró en conflicto con su inclinación hacia su actual objeto de amor. Ahí finaliza la cita de Theodor Reich o Reich. Estoy ahorita alternando la pronunciación. Reich es como nosotros podemos escribir este apellido. Me parece que es vienés o es alemán. R-E-I-K. Ajá. De hecho, tengo algún libro por aquí, si mal no recuerdo. Ah, no, me equivoqué. Es Reich. Continúo. Con el tema del anillo, entre comillas, ya saben, antes de continuar, dice Strachey, este párrafo y los dos siguientes se agregaron en 1919. Gracias, Strachey, simplemente gracias. Con el tema del anillo, entre comillas, uno puede recibir de nuevo la impresión de lo difícil que es para el psicoanalista descubrir algo que un poeta no supiera ya antes que él. En la novela de Fontaine o Fontane, Vor dem Sturm, dice el consejero de justicia Turgani, durante un juego de prendas, entre comillas, lo que sigue. Crean ustedes, señoras, que los más profundos secretos de la naturaleza se revelan en el empeño de prendas. No sé realmente a qué se refiere esto con empeño de prendas. Yo podría pensar en una préstamo, pero no sé si es alguna institución o es entre particulares, entre personas. Voy a continuar con el texto. Entre los ejemplos con los cuales corrobora su afirmación hay uno que merece nuestro particular interés. Lo que sigue está entre comillas. Me acuerdo de la esposa de un profesor. Estaba ella en la edad en que las redondeces caracterizan a la mujer. Una y otra vez se quitaba el anillo de compromiso y lo ofrecía como prenda. Excúseme, excúsenme de pintarles la dicha conyugal que reinaba en ese hogar. Voy a ponerlo con otras palabras. La esposa de un profesor eh, simplemente iba y empeñaba su anillo de boda, su anillo de compromiso. Discúlpenme, perdónenme, pero no voy a pintar la alegría de ese hogar. ¿Por qué? Pues porque seguramente era muy poca. Continúa el texto y luego prosigue. Lo que sigue está entre comillas. En la misma reunión había un señor que no se cansaba de depositar en el regazo de las damas su cortaplumas inglés, 10 hojas con sacacorchos y eslabón, hasta que el filoso monstruo, tras desgarrar varios vestidos de seda, permaneció finalmente ante el indignado clamor, perdón, desapareció finalmente ante el indignado clamor general. Ahí se cierran las comillas, ¿vale? Esos fueron los ejemplos de Fontaine en su novela Bordensturm. Continúa el texto. No nos asombrará que un objeto de tan rico significado simbólico como un anillo se emplee en acciones fallidas, provistas de un sentido, aun en los casos en que no defina un vínculo erótico como alianza matrimonial o anillo de compromiso. El doctor M. Cardos ha puesto a mi disposición el siguiente ejemplo de un episodio de esa índole. Lo que sigue está entre comillas nuevamente. Hace varios años se apegó a mí un hombre mucho más joven, que comparte mis afanes intelectuales y mantiene conmigo una relación de un discípulo con su maestro.
En determinada oportunidad le obsequié un anillo, que ya varias veces dio ocasión para acciones sintomáticas o fallidas, cuando alguna cosa en nuestras relaciones le provocaba disconformidad. Hace poco tiempo supo él informarme del siguiente caso, muy lindo y transparente. Bajo un pretexto cualquiera, se disculpó de asistir a un encuentro semanal que solíamos tener para vernos y conversar, y era que le pareció más deseable tener cita con una joven dama. A la mañana siguiente notó, más solo cuando ya estaba lejos de su casa, que no llevaba el anillo en el dedo, pero no se inquietó, pues supuso que lo había dejado en casa sobre la mesa de luz, donde todas las noches lo colocaba, y y ahí lo hallaría a su regreso. Y en efecto, fue por él tan pronto volvió a su casa, pero en vano. Empezó a buscar por la habitación sin resultado alguno. Al fin recordó que el anillo estaba puesto, cosa que, por añadidura, ocurría desde hace más de un año, junto a un cuchillo que él solía llevar en el bolsillo del chaleco. Así dio en conjeturar que, entre comillas, por distracción, podía haber guardado el anillo junto con el cuchillo. Introdujo entonces la mano en el bolsillo y ahí estaba la sortija buscada. Lo que sigue está entre comillas, la alianza matrimonial en el bolsillo del chaleco. Es la fórmula proverbial para referirse a aquella cuando el hombre tiene el propósito de engañar a la mujer de quien la recibió. Entonces su sentimiento de culpa lo ha movido, en primer lugar, a la autopunición, es decir, el autocastigo. Entre comillas, lo que sigue, ya no mereces llevar ese anillo. Y, en segundo lugar, a confesar su infidelidad. Perdón. Es cierto que solo bajo la forma de una acción fallida sin testigos, únicamente por el rodeo de informar acerca de ello. Por lo demás, era previsible que él informara. Llegó a confesar la pequeña, entre comillas, infidelidad cometida. Aquí cabe destacar, es una infidelidad a un maestro frente a una muchacha. Ajá. Un maestro que le regala un anillo. Digamos que adquiere cierto compromiso, adquiere cierta marca del maestro, ajá, de otro hombre. Y esta marca que él olvida, entre comillas, no es un olvido, es ciertamente una acción que él enmascara como olvido, que él se relaciona frente a sí mismo como un olvido. Ujú. Es decir, ups, se me olvidó, ajá, no se me olvidó, lo dejé a propósito ahí, justo porque yo quería adquirir un compromiso con esa mujer, con esa chica, con esa dama. Continúa el texto. Antes de continuar, está aquí la nota 22. Este párrafo y el siguiente fueron agregados en 1907. James Strachey. Sé también, dice Freud, de un señor mayor que tomó por esposa a una muchacha muy joven y en vez de partir con ella de viaje enseguida, decidió pasar la noche de bodas en un hotel de la gran ciudad. Apenas llegaron, notó con espanto que no tenía su billetera, donde había guardado todo el dinero destinado a su luna de miel. La había extraviado, pues, o perdido. Pudo llamar a tiempo por teléfono a su criado, quien halló la billetera faltante en el traje que él se había mudado y se la llevó al hotel al ansioso novio, que de esa manera había encontrado en el matrimonio sin peculio, eh, repito, que de esa manera había entrado en el matrimonio sin peculio, del alemán Bergomen, no, perdón, Vermogen o potencia. Oh, mira, es una forma aquí de ligar sin duda el dinero con la potencia sexual. Entrar al matrimonio sin potencia sexual, es decir, no puede tener una erección. A la mañana siguiente, continuó el texto, pudo pues partir de viaje con su joven esposa, pero esa noche, como lo había previsto su temor, había permanecido, entre comillas, impotente. Del alemán unvermögend. Continuamos. Es consolador pensar que la acción de, entre comillas, perder cosas es, con insospechada generalidad, una acción sintomática de los seres humanos, y es entonces bienvenida al menos para un propósito secreto del perdedor, es decir, de quien pierde las cosas. A menudo no hace sino expresar el poco aprecio por el objeto perdido o una secreta aversión a él o a la persona de quien proviene.
También puede suceder que la inclinación a perderlo se haya transferido sobre este objeto desde otro, más sustantivo, a través de una conexión simbólica con el pensamiento. Antes de continuar, aquí ya les había observado que en los ejemplos pasados se había observado o se había notado el fenómeno de la condensación, es decir, una cosa que puede representar varias cosas. Ajá. En mi caso, el color amarillo, por ejemplo, que me representa a mi madre. Eh, lo que aquí estamos viendo es un ejemplo de transferencia, que es también otro fenómeno, digamos, de lo inconsciente expresado o planteado desde la interpretación de los sueños. En 1900, bueno, en 1900 se publicó. Pero entonces, aquí también, digamos, haciendo extensiva la hipótesis de Freud sobre la interpretación de los sueños, que de hecho se había hablado ya en la interpretación de los sueños sobre esta característica del ser humano, particularmente del ser humano, de permanecer en estados de atención, digamos, dispareja, atención alternante o falta de atención. No todos los procesos que llevamos a cabo a lo largo del día se llevan a cabo con total atención por parte de nosotros, o digámoslo con otras palabras, muchos de los procesos que llevamos a cabo, conductas propiamente dicho, eh, están hechos de forma automática, es decir, inconsciente. Ujú. Vamos a ver dónde me quedé. Entonces, sí, esta acción, digamos, de perder algo, que no necesariamente nosotros tenemos un sentimiento, no es que esto represente algo importante para nosotros, sino es próximo a eso que representa algo importante para nosotros. Ajá. Esta es la transferencia, un ejemplo de la transferencia. Una representación adquiere sobre sí toda la carga afectiva, toda la carga, digamos, que trae otra representación cercana a ella. Aquí, por supuesto, también se deja entrever la importancia del trabajo de Meringer y Meyer, que se citó en el capítulo 5. Les recomendaría mucho dedicar un tiempo a la escucha de los dos primeros videos dedicados al capítulo 5 en este espacio, el capítulo sobre el trastrabarse. A ver, continuamos entonces. Aquí, una conexión simbólica de pensamiento. Continúa el texto. Perder cosas valiosas sirve a la expresión de múltiples mociones o de múltiples voluntades, de múltiples deseos. Ajá. Está destinado a figurar simbólicamente un pensamiento reprimido y por tanto a retomar una advertencia que uno preferiría tras oír, es decir, no oír. A ver, otra vez. Voy a continuar este párrafo y luego desgranarlo, ¿vale? O bien, sobre todo, a ofrendar un sacrificio en el altar de las oscuras potencias del destino, cuyo culto aún entre nosotros, ni aún entre nosotros ha desaparecido. Voy a repetir esto otra vez, ¿vale? Perder cosas valiosas sirve a la expresión de múltiples emociones. Es decir, hemos visto cómo el olvido, la pérdida de los objetos que nosotros cargamos, que nosotros tenemos a nuestra disposición, sirve no solo para expresar, digamos, que ya no queremos estar con una persona. Sirve para muchas, pero muchas, para expresar, pensaría yo, pero está mal dicho, muchas voluntades, muchas finalidades, muchos objetivos, digámoslo así. Entonces, por supuesto, no solo el empeño del anillo, significa que ya no queremos estar casados, por ejemplo. Pero es aquí, digamos, donde el tiempo, si no es que nosotros no logramos descifrar un signo, el tiempo termina por revelar lo inconsciente, aquella voluntad, aquella emoción, aquel deseo que nosotros guardamos, incluso de nosotros mismos. Continúa el texto. Está destinado a figurar simbólicamente un pensamiento reprimido. Esta palabra figurar es una palabra que aparece en este texto poco, pero en la interpretación de los sueños hubo capítulos que dedicamos entero nada más a la palabra figurar. Recordemos que esta es también otra de las
¿cómo decirlo? Otro de los procesos que marcan lo inconsciente. No necesariamente las cosas pasan tal cual. Por supuesto, mi relación con el color amarillo es algo que les había comentado propia, ¿no? El amarillo representa lo femenino para mí. Ujú. ¿Por qué? Por la relación que tiene el amarillo con mi madre. Ajá. Mm, Figurar, digámoslo, fue una palabra que yo me río porque es como traducir, la podemos tomar como expresar, o en otras palabras, aquí está destinado a expresar simbólicamente un pensamiento reprimido, figurar simbólicamente un pensamiento reprimido, manifestar simbólicamente un pensamiento reprimido. Y por tanto, a retomar una advertencia que uno preferiría tras oír. Yo he asignado un significado a esta palabra tras oír, como no oír, pero voy a corroborarlo ahorita con la Real Academia Española. Aún así, esta expresión me llama la atención. Mm, Perder cosas está destinado a figurar, por tanto, a retomar una advertencia. O bien, sobre todo, a ofrendar un sacrificio en el altar de las oscuras potencias del destino. Esto también es fabuloso. En cuanto a que, digamos, Freud introduce, puede ser que no de primera, no en la primera edición. Miren, aquí está la nota a pie de página número 23. Una nota al pie insertada en este punto en la edición de 1907 y ampliada en las subsiguientes ediciones contenía algunos ejemplos más breves de acciones sintomáticas. Fueron transferidos al texto en la edición de 1924 y se los hallará en las páginas 209 a la 211. En este momento estamos en la 203, pero les estaba comentando, aquí literalmente Freud está nombrando las oscuras potencias del destino, es decir, de ahí no sabemos. Mejor preferimos entregar esas, ¿cómo decirlo? Relaciones, esos hechos, esas personas que terminan siendo representadas en un solo objeto, al destino, digamos como abandonar el empeño, ceder la voluntad ante ciertos objetos, ante ciertas personas, ante ciertas relaciones. Listo, ya abrió el navegador, ya está, eh, bueno, ya le di clic dos, tres veces, ya está abriendo la Real Academia Española. El diccionario de la Real Academia Española estaba buscando, quería buscar la palabra tras oír, que está todo junto, tras oír con S. Mm, a ver, vamos a ver. Tras oír. Miren, al parecer no existe esta palabra. No, la Real Academia Española no la reconoce. ¿Me habré equivocado? Lleva acento en la I. Tras oír. Tras oír, dice la Real Academia Española, oír con equivocación o error lo que se dice. Es decir, escuchamos algo, otro ejemplo, digamos, de una alucinación positiva o negativa. Se nos dice no y nosotros lo hacemos, o se nos dice sí y nosotros no lo hacemos. ¿Por qué? Porque hay una voluntad. Continuamos. Daré solo algunos ejemplos para ilustrar estas tesis sobre la pérdida de objetos. Nota 24. Esta oración, el ejemplo de Dattner que sigue y el pasaje de la página siguiente sobre el artículo de Rank fueron agregados en 1912. Los dos párrafos intermedios lo fueron en 1917 y 1920. Gracias, Strachey. No sé por qué, pero gracias. Doctor B. Dattner, con doble T. Lo que sigue está entre comillas. Un colega me informa que intempestivamente ha perdido el, entre comillas nuevamente, pencala, con K. Nos dice la nota 25. Esta oración, el ejemplo de Dattner, no, nota 25, perdón, marca de un tipo especial de lápiz.
Ok, repito entonces. Dagner dice, un colega me informa que intempestivamente ha perdido el pencala, que poseía desde hace 2 años y al que apreciaba mucho por su gran calidad. El análisis arrojó el siguiente sumario de las cosas. El día anterior, este colega había recibido de su cuñado una carta que le causó sensible desagrado y cuya frase final rezaba, entre comillas, por ahora no tengo ganas ni tiempo de solventar tu frivolidad y tu pereza. Se cierran comillas. Tan poderoso fue el afecto que se anudó a esa carta que mi colega se apuró al siguiente día a sacrificar el pencala. Un regalo de ese cuñado. Esto estaba destacado. Para que los favores de él no le pesasen demasiado. Un olvido muy conveniente y una pérdida muy conveniente. Entonces, nota 26 viene aquí. Este ejemplo fue citado también en las conferencias de introducción, donde al pencala se lo llama simplemente lápiz de mina. Continuamos. Una dama de mi amistad que guardaba duelo por su anciana madre se abstuvo durante ese periodo, como se comprende, de concurrir, es decir, de ir al teatro. Ahora le faltan unos pocos días para que expire el duelo y se deja persuadir por sus amigos a comprar una entrada para para una función particularmente interesante. Ya frente al teatro descubre que ha perdido la entrada, es decir, el boleto. Luego cree saber que la arrojó junto con el boleto del tranvía cuando descendió de él. Esta misma dama se vanagloria que nunca ha perdido nada por inadvertencia. Es lícito suponer entonces que otro caso de pérdida por ella vivenciado no estuvo exento de una buena motivación. En una localidad de recreo a la que ha llegado, resuelve visitar cierta pensión donde se alojó una vez. Ahí la reciben como una vieja conocida. Le dan alojamiento y, cuando quiere pagar, se entera de que debe considerarse invitada, cosa que no le cae del todo bien. Le permiten que quede algo para la muchacha de servicio, perdón, le permiten que deje algo, es decir, un pago para la muchacha de servicio, y ella abre su bolsa para poner sobre la mesa un billete de 1 marco. Al anochecer, el criado de la pensión le trae el billete de 5 marcos que hallaron debajo de la mesa y que, en opinión de la dueña, debía de pertenecer a la señorita. Vale decir que lo había dejado caer de su bolsa cuando sacó la propina para la muchacha. Es probable que así quisiera pagar, pese a todo, su cuenta. Otto Rank, en un trabajo de mayor extensión, nota 27, Rank 1911, ha puesto en evidencia por medio del análisis de sueños el talante sacrificial que está en la base de tales actos, así como sus motivaciones del más profundo alcance. Nota 28 nos dice, esta nota se agregó en 1917, dice Freud en la nota 28. Otros artículos del mismo contenido señalarán en la Centralblatt für Psychoanalyse, volumen 2, y en International Zeitschrift für Psychoanalyse, volumen 1, 1912 y 13 respectivamente. El resto del párrafo nos dice Strachey, y el ejemplo que sigue fueron agregados también en 1917. Gracias. Entonces, Otto Rank, análisis de sueños. Aquí hay algo que me llama la atención y quiero hacérselos notar. El talante sacrificial, un sacrificio, algo que tiene todo que ver con el origen emocional de los ritos, con, por supuesto, también con la función emocional de la religión. Y la religión, por supuesto, no como una, ¿cómo decirlo? Una superstición, no como simplemente una profesión de fe, sino como un ejercicio voluntario, sacrificial, por supuesto, de objetos, de personas, de relaciones. Y esto no nada más hablando en el sentido, digamos, de las religiones primitivas, donde los sacrificios humanos eran cosa de todos los días. E incluso el cristianismo, el sacrificio de Cristo se le llama el sacrificio vicario, es decir, era un sacrificio demandado por Dios Padre para limpiar el pecado. ¿No? Por eso se le llama a Cristo el Cordero de Dios. Entonces, todas las religiones, al menos las abrámicas, no estoy seguro si el Islam, incluyen el sacrificio. Continuamos. Es entonces interesante lo que agrega, a saber, que muchas veces no solo la pérdida de objetos, sino su hallazgo, se destaca esa palabra, aparece como determinado, entre paréntesis, psicológicamente.
una observación suya de Otto Rank, que ahora he de citar. Otto Rank 1915 pondrá en claro el sentido que debe dársele a ello, esto de hallar objetos. Naturalmente, si se pierde un objeto, esto quiere decir que antes se lo tenía y para su hallazgo es preciso buscarlo primero. ¿Mm? Una lógica muy sencilla. Entre comillas, este es el ejemplo de Rank. Una joven que en lo material, repito, una joven que en lo material depende de sus padres, quiere comprarse una alhaja barata. Alhaja, un adorno, un collar barata, es decir, de poco precio. Pregunta en la tienda por el precio del objeto que le gusta, pero, para su desdicha, se entera de que supera el monto de sus ahorros, aunque ciertamente solo la falta de 2 coronas le rehúsa esa pequeña alegría. Con ánimo abatido, camina lentamente hacia su casa por las calles de la ciudad, muy concurridas al atardecer. En un sitio frecuentadísimo, le llama la atención de pronto, y a pesar de que, según indica, iba profundamente ensimismada en sus pensamientos, una hojita tirada en el piso, junto a la cual acaba de pasar distraída. Se vuelve, la levanta y para su asombro comprueba que se trata de un billete de 2 coronas plegado, es decir, doblado. Piensa entre sí, entre comillas, el destino me lo ha enviado para que pueda comprarme la alhaja, y gozosa emprende la vuelta a fin de seguir ese indicio. Pero en el mismo momento se dice que no tiene derecho a hacerlo, porque el dinero hallado es dinero de la suerte, que no se debe gastar. El pequeño fragmento de análisis necesario para entender esta acción casual se puede deducir de la situación dada, aún sin indagación personal de su autor. Eh, ya había hecho una observación. Ah, la voy a volver a hacer. Esta observación la hice en el video pasado. En la interpretación de los sueños, Sigmund Freud hace énfasis en que no se puede interpretar un sueño sin aquel que lo soñó o sin aquella que lo soñó. El simbolismo depende del sujeto. Ajá. Aquí vuelve a asomarse, digámoslo así, un psicoanálisis que no toma en cuenta al sujeto. Un psicoanálisis que podremos decir hay en un simbolismo universal el motivo, digámoslo, de su interpretación. En otras palabras, Freud hace un planteamiento específico en la interpretación de los sueños, desdeña ese simbolismo universal, pero aquí, en una segunda ocasión, en este capítulo de psicopatología de la vida cotidiana, Freud se atropella. Freud no reconoce lo que él había dicho antes, o si lo reconoce, es, digamos, como tal vez una postura pasajera. Yo hago énfasis en eso justo por mi preparación universitaria en la Universidad Nacional Autónoma de México, en contraste con mi formación como psicoanalista en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos en la Ciudad de México. En la primera, en la Facultad de Psicología de la universidad, se procuraba acercarnos al psicoanálisis y acercarnos del psicoanálisis a la psicología con ese simbolismo universal. En mi formación, digámoslo, fuera de la universidad, posterior a la universidad, en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, justo lo que se destaca es la relación personal con los símbolos. Es decir, eh, en un sentido estricto, cada ser humano, usa las palabras como quiere y como puede. Hablando, por supuesto, aquí, haciendo una pequeña introducción de la obra de Lacan. Pero vamos al punto aquí. Otto Rank, discípulo de Freud, está diciendo literalmente, aún sin indagación personal a su autora. Literalmente están esas palabras. Continúa el texto. Entre los pensamientos que entretenían a la muchacha mientras caminaba hacia su casa, sin duda ocuparían el primer plano los relativos a su pobreza y estrechez material, y tenemos derecho a conjeturar que imaginaría poder cumplir con su deseo subsanando su abatida condición. Este es justamente, ¿no? Sí, yo supongo que piensas,
¿Y qué te da el derecho a suponer eso? Pero podemos decir, ¿es culpa de Otto Rank? No, es culpa de Freud. Este texto lo escogió Sigmund Freud y se lo dio, por supuesto, a James Strachey, que también era alumno suyo, y por supuesto nosotros heredamos este tipo de manejos sobre el psicoanálisis fundado por Sigmund Freud y sobre el psicoanálisis que fue atropellado después de la muerte de Sigmund Freud por los alumnos de Freud. Esto es historia del psicoanálisis. Por supuesto, permítanme, este es un buen libro para informarse sobre la historia del psicoanálisis después de Freud. Es Lacan, Elizabeth Rudinesco. Yo lo encontré en México por Fondo de Cultura Económica. Me costó alrededor de 300 pesos. Y por supuesto ya lo acabé completito. Es un muy buen texto sobre la historia del psicoanálisis, por supuesto desde la perspectiva de una alumna de Jacques Lacan, Elizabeth Rudinesco. Entonces, aquí, literalmente, Otto Rank, alumno de Freud, que Freud dijo, hay que ir al soñante para interpretar un sueño. Dice, no. Y el maestro lo aprueba. Freud lo aprueba. Freud dice, sí, entonces Otto Rank tiene esto. Ok, ok. Ah. Otto Rank asignando pensamientos a una muchacha. Sí, seguro la muchacha debe estar pensando en su propia pobreza. Continúa el texto. Es difícil que su interés, dirigido a satisfacer su modesto deseo, el de la alhaja, una alhaja barata, un adorno baratito, no diera en meditar sobre el modo más fácil de conseguir aquel monto de dinero faltante, llegando así al hallazgo como la solución más simple. De tal suerte, el inconsciente o el preconsciente de ella quedó acomodado al hallar, entre comillas, aunque el pensamiento de hacerlo no le deviniera consciente de manera cabal, a causa de otros reclamos dirigidos a su atención, entre comillas, ensimismada en mis pensamientos. Basados en el análisis de casos semejantes, podemos incluso afirmar que él, entre comillas, apronte de búsqueda, es decir, como una intención de buscar, inconsciente, se destaca esa palabra, tiene la posibilidad de éxito mucho mayor que la atención guiada conscientemente. De otro modo, resultaría inexplicable cómo justamente esta persona entre los varios centenares que por ahí pasaron, y además bajo las condiciones poco propicias de la luz crepuscular, es decir, por la tardecita, y la apretada multitud pudiera hacer el hallazgo para ella misma sorprendente. La considerable envergadura que en efecto tenía ese apronte inconsciente o preconsciente es demostrada por el raro hecho de que luego de aquel hallazgo, o sea, después que el acomodamiento ya se había vuelto superfluo y con seguridad se había sustraído de la atención consciente, la muchacha encontró un pañuelo de bolsillo en una oscura y solitaria calle suburbana mientras recorría el restante camino hasta su casa. Ahí finaliza el ejemplo de Otto Rank. Ujú. Continúa el texto. Retoma entonces Freud su exposición. Y antes de continuar, nos dice Strachey, este párrafo fue agregado en 1912. Es preciso decir que estas acciones sintomáticas justamente suelen brindar el mejor abordaje para discernir la vida anímica íntima de los seres humanos. Repito, suelen brindar estas acciones sintomáticas el mejor abordaje para discernir la vida anímica de los seres humanos. Aquí cabe destacar, Freud dice literalmente vida anímica íntima, perdón, creo que omití esa palabra, vida anímica íntima, como un sinónimo de voluntad, como un sinónimo también del manejo de los afectos, como un sinónimo de los deseos no percibidos de uno mismo. Continúa el texto. En cuanto a las acciones casuales, esporádicas, antes de seguir, veas aquí nota 31. Este párrafo y el siguiente datan de la edición original, 1901. Repito, en cuanto a las acciones casuales esporádicas, comunicaré un ejemplo que, aún sin mediar análisis, admitió una interpretación más profunda. Este ejemplo ilustra muy bien las condiciones bajo las cuales tales síntomas pueden producirse de una manera por completo inadvertida.
Además, cabe anudar a él una importante puntualización práctica. Durante un viaje de vacaciones tuve que aguardar algunos días en cierta localidad la llegada de mi compañero de viaje. Entre tanto, trabé relación con un joven que parecía sentirse igualmente solo y de buena gana buscaba mi compañía. Como residíamos en el mismo hotel, no fue sino natural que compartiésemos todas las comidas e hiciésemos algunos paseos juntos. A la siesta del tercer día me comunicó de pronto que al anochecer esperaba a su esposa, quien llegaría en el tren expreso. Así se despertó mi interés psicológico, pues ya por la mañana me había llamado la atención que mi compañero rechazase mi propuesta de hacer una excursión más larga y que durante nuestro breve paseo no quisiera seguir cierto camino por considerarlo demasiado empinado y peligroso. Y durante el paseo de la siesta, afirmó de pronto que yo sin duda tendría hambre y no debía posponer mi cena por causa suya, pues él comería solamente después que llegara su mujer. Entendí la señal y me senté a la mesa, mientras él se iba a la estación de ferrocarril. A la mañana siguiente nos encontramos en el vestíbulo del hotel. Me presentó a su mujer y agregó, entre comillas, ¿tomará usted el desayuno junto con nosotros? Yo tenía una pequeña cosa que hacer a una cuadra de allí y aseguré que volvería enseguida. Cuando entré en la sala donde se servía el desayuno, vi que la pareja había tomado asiento en una pequeña mesa situada junto a la ventana, y los dos ocupaban uno de sus lados. En el lado opuesto había una sola silla, pero sobre su respaldo estaba puesta, ocupando el sitio, la grande y pesada capa de paño tirolés del hombre. Comprendí muy bien el sentido de esa disposición, no deliberada, por cierto, pero tanto más expresiva por ello mismo. Quería decir, para ti no hay aquí ningún lugar. Ahora sobras. El hombre no reparó en que yo en que yo permaneciera de pie ante la mesa sin sentarme, no así la dama, que enseguida codeó a su marido susurrándole, le estás quitando su lugar al señor. ¿Qué fue eso? No sé, querido, por alguna extraña razón se cayó el... mi gatita. No, qué raro. Tengo un bote de basura pequeño. Les enseño. Bueno, ahí finaliza el ejemplo de Freud, pero una vez que finalizo la lectura diaria, suelo pasar mis notas a mis libros, ¿no? A los libros en los que estoy trabajando y por eso guardo un bote de basura pequeño abajo de mi escritorio. Por alguna razón se ha caído la tapa del bote de basura. Me llama la atención porque ahorita no está ni mi perro ni mi gata junto a mí. No sé por qué se habrá caído, yo no lo he tocado. Continúa el texto. A raíz de esta experiencia y de otras parecidas, me he dicho que las acciones cumplidas de manera involuntaria han de convertirse inevitablemente en fuente de malentendidos en el trato entre los hombres. El actor, que nada sabe de un propósito que se les enlace, no las imputa a sí mismo ni se considera responsable de ellas. En cambio, el otro, que por regla general valoriza también estas acciones de su copartícipe para extraer inferencias sobre sus propósitos e intenciones, discierne sobre los procesos psíquicos del extraño más de lo que éste mismo está dispuesto a admitir y más de lo que cree haber comunicado. Pero este último se indigna cuando se le exponen las inferencias extraídas de sus acciones sintomáticas. Las declara infundadas, puesto que a él le falta la conciencia de semejante propósito al ejecutarlas, y se queja de malentendido por parte del otro. Bien mirado, ese malentendido se basa en un comprender demasiado y con excesiva finura. Ah, esta observación que hace Freud, hace el doctor Freud, me parece atinada, aunque ciertamente demuestra un cierto infortunio en cuanto a eh, al contacto con nuestros semejantes, ¿no? Se trata de que nosotros preguntemos, en todo caso, si vemos alguna manifestación afectiva, la razón de aquella. Les había puesto el ejemplo y si no se los puse, lo pensé,
de no estoy enojado, mientras que nosotros vemos efectivamente el gesto de enojo por parte del otro. Y podemos descansar en eso, en que a veces las personas hacen gestos sin que ellos mismos quieran expresar su afecto. Por ponerles un ejemplo, otro ejemplo también sería un designio, una voluntad. Aquí se nos dice que el interpretar esas señas es falta de educación. Ajá. Es, digamos, un comprender demasiado, nos dice literalmente el texto de Freud. Sin embargo, mm, creo que es inocente por parte de alguien, ustedes o yo, no actuar de acuerdo a lo que vemos, a pesar de que la otra persona lo niegue. Ujú. En todo caso, esta, digamos, separación entre la voluntad de los individuos y sus gestos, sus acciones, como les había anticipado, terminan por llevar generalmente a mal término la relación entre estas dos personas. Ujú. Vamos a continuar. Cuanto más nerviosos, entre comillas, sean dos seres humanos, más serán las ocasiones de recíproca desinteligencia que ellos se ofrezcan, es decir, más confusiones. Cada uno desconocerá respecto de su persona propia el fundamento de esas discrepancias tan terminantemente como lo juzgará cierto para la persona del otro. Es sin duda el castigo por la insinceridad interior que caracteriza a los seres humanos, esto de expresar, sobre texto de olvido, repito, sobre texto de olvido, de trastocar las cosas confundido o de no obrar adrede, repito todo esto. Es sin duda el castigo por la insinceridad interior que caracteriza a los seres humanos, esto de expresar estos ejemplos, mociones que mejor habrían hecho en confesarse a sí mismos y declarar a los demás si no podían dominarlas. Pienso yo, amores ocultos aún a uno mismo. Repito, ustedes o yo, cualquier persona, podría enamorarse y no querer confesar ese amor por otra persona porque, por ejemplo, ya tiene un compromiso. Por ejemplo. En verdad, se puede aseverar universalmente que cada persona practica de continuo un análisis psíquico de sus prójimos y por eso los conoce mejor de lo que cada quien se conoce a sí mismo. El camino para obedecer al precepto, viene aquí una frase en griego, quiere decir conócete a ti mismo, la célebre inscripción del templo de Apolos en Delfos. Repito, el camino para obedecer el precepto, conócete a ti mismo, pasa por el estudio de las propias acciones y omisiones de apariencia casual. Es decir, no confíes tanto en ti mismo. Confiar en uno mismo, al contrario de lo que muchos coaches pueden decir, de lo que muchos psicólogos también podrían afirmar, confiar en uno mismo es más bien sinónimo de una cierta inocencia que, por supuesto, no podría yo recomendar. Hay intenciones que, por supuesto, no nos van a nosotros mismos a agradar. Y esto es algo que se viene repitiendo desde la interpretación de los sueños. Deseos que van a atentar en contra de nosotros mismos. Un ejemplo de ello es el enamoramiento, que no a pocas personas puede resultar literalmente en un trastorno completo de su estilo de vida. ¿Por qué? Porque están admitiendo a otra persona dentro de su vida. Eso no es cualquier cosa. Voy a continuar, ¿vale? Entre los creadores literarios, antes de continuar, viene nota 33. Este párrafo y el pasaje de Strindberg fueron agregados en 1917. Entonces, entre los creadores literarios que en ocasiones se han pronunciado sobre las pequeñas acciones sintomáticas y operaciones fallidas o se han servido de ellas, ninguno ha discernido su naturaleza secreta con tanta claridad ni ha prestado al relato una tan ominosa animación como lo hizo
Strindberg, cuyo genio para tal discernimiento era sustentado ciertamente por una profunda anormalidad psíquica. Nota 34. Más adelante, en las páginas 248 y 49, se examina la facilidad con que los paranoicos pueden interpretar correctamente las acciones sintomáticas de otras personas. Nuevamente, aquí se hace énfasis, digamos, de una condición patológica, la paranoia, una enfermedad mental que tiene beneficios para el sujeto. Continúo. El doctor Carl Weiss, o Weiss, podríamos leerlo también como Weiss. Carl Weiss de Viena me ha señalado el siguiente pasaje en una de sus obras. Aquí viene la nota 35, Carl Weiss, 1913. Entonces lo que sigue está entre comillas. Después de un rato, el conde llegó realmente y se acercó a Esther con calma. ¿Está bien eso? A ver, 207, 208, ok. Bien, voy a seguir entonces. Después de un rato, el conde llegó realmente y se acercó a Esther con calma, como si la hubiera convocado para un encuentro. ¿Me has esperado mucho? Preguntó con voz apagada. 6 meses, como tú sabes, respondió Esther. Pero, ¿me has visto hoy? Sí, hace un momento en el tranvía y te miré a los ojos, de suerte que creí hablar contigo. Contesta ella, muchas cosas han sucedido, entre comillas, desde la última vez. Dice él, sí, y yo creí que todo había terminado entre nosotros. Contesta ella, ¿cómo es eso? Todos los pequeños regalos que tenía de ti se hicieron pedazos y de misteriosa manera. Y esta es una antigua advertencia. Dice ella, ¿qué me dices? Ahora recuerdo una multitud de sucedidos que juzgué casuales. Cierta vez mi abuela, cuando éramos buenas amigas, me regaló unos quevedos. Eran de cristal de roca pulido, excelentes para las autopsias. Una verdadera maravilla que yo guardaba con todo cuidado. Nota número 36. En la novela de Strindberg, Esther Borg es médica. Bien, continuamos. Continúa Esther. Cierto día rompí, se destaca esa palabra, con la anciana, es decir, cortó su relación. Y ella me cobró inquina, es decir, me tomó odio, me tomó resentimiento. Y entonces, en la autopsia siguiente, sucedió que los lentes se cayeran sin causa. Creí que simplemente se habían partido y los envié a reparar, y no, siguieron rehusándome su servicio. Fueron puestos dentro de un cajón y se han perdido. Contesta el conde. ¿Qué me dices? Es curioso que atinente a los ojos sea lo más sensible. Tenía mis prismáticos que me regaló un amigo. Tanto se adecuaban a mis ojos que usarlos era un goce para mí. Este amigo y yo nos enemistamos. Tú sabes, eso pasa sin causa visible. A uno le parece como si no estuviera de acuerdo consigo mismo. La vez siguiente que quise usar esos prismáticos de ópera, no pude ver claro. El vástago era demasiado corto y yo veía dos imágenes. No necesito decirte que ni se había acortado el vástago ni la distancia entre mis ojos había aumentado. He ahí un milagro que sucede todos los días y que el mal observador no advierte. La explicación, lo que sigue está destacado. La fuerza psíquica del odio es mucho mayor de lo que creemos. Continúa el texto normal. Por otra parte, el anillo que me regalaste ha perdido la piedra y no se deja reparar. Él no se deja, el anillo. ¿Quieres ahora separarte de mí? Puntos suspensivos y fin de las comillas. Ese era el ejemplo de Strindberg. Aquí viene la nota 37 que nos dice Die Gotischen Zimmer, con doble M, las habitaciones góticas, de la traducción en alemán. Es decir, esto es de la novela de Strindberg, las habitaciones góticas. Ahora continuamos con el texto y antes de continuar viene una nota de James Strachey, ya sabemos qué tenor tienen. Este párrafo y la cita de Stern fueron agregados en 1920. Bien, también en el campo de las acciones sintomáticas debe la observación analítica ceder la prioridad a los poetas. No le queda más que repetir lo que ellos han dicho de antiguo. El señor Wilhelm Strauss,
me han señalado el siguiente pasaje de la famosa novela humorística Tristram Shandy de Lawrence Stern, volumen sexto, capítulo 5. Lo que sigue está entre comillas. Empieza con puntos suspensivos. Y de ningún modo me maravilla que Gregorio Nacianceno, cuando percibió en Juliano los gestos ligeros y volubles, predijera que llegaría a ser un apóstata, es decir, alguien que niega su fe. Ujú. Esto no está dicho aquí, esto lo digo yo. O que San Ambrosio echara a su amanuense por causa de un movimiento indecente que éste hacía con la cabeza, que se le iba de un lado al otro como látigo de trillar. No sé qué es amanuense. A ver, permítame un segundo. Real Academia, échanos la mano. Amanuense. Sí existe, digo, no es una palabra, digamos, inventada, que por supuesto nos hemos enfrentado a palabras inventadas. Pero bueno, un amanuense viene del latín amanuensis. Permítame un segundo, es una palabra femenina, nombre masculino y femenino, ok. Persona que tiene por oficio escribir a mano, copiando o poniendo en limpio escritos ajenos o escribiendo lo que se le dicta. Una segunda concepción nos dice escribiente de un despacho, oficina o tribunal. Ese es un amanuense. Ok, a ver, a ver. Entonces nos está hablando de santos, ¿verdad? O de Demócrito, continúa el texto, notará enseguida que Protágoras era un sabio, viendo que al liar un haz de leña, repito, al liar un haz con Z de leña, ponía en el medio unas ramitas más delgadas. Hay miles de inadvertidas aberturas, prosiguió mi padre, a través de las cuales un ojo agudo puede descubrir de un golpe el alma. Y yo afirmo, continuó diciendo, que un hombre razonable no puede quitarse el sombrero cuando entra en una habitación, ni ponérselo cuando sale, sin que algo se le escape que lo delate. Ahí se cierra el ejemplo de Stern. Continúa Freud, ofreceré todavía una pequeña colección de variadas acciones sintomáticas en sanos y neuróticos. Nota 39. A ver, lo que sigue hasta el final del capítulo apareció en 1907 como nota al pie de página, a la cual se le hicieron agregados en ediciones posteriores. Fue transferida a este lugar del texto en 1924, salvo indican, así está escrito, salvo indicación en contrario, los ejemplos datan de 1907. Ok, ok. Bien. Ejemplos, más ejemplos. No importa el año. Un colega de edad avanzada a quien no le gusta perder a las cartas, repito, a quien no le gusta perder a las cartas, es decir, se entiende que en el juego de cartas desembolsó desembolsó cierta velada una gran suma sin lamentarse, pero con un talance. Estoy un poquito apurado. Me molestan esas observaciones de Strachey, aquí, acá, 900, 1901, 1907, 1900, bla, bla, bla. Y disculpen mi molestia, pero de hecho sentí tensión en los hombros. Un colega de edad avanzada, a quien no le gusta perder a las cartas, desembolsó cierta velada una gran suma sin lamentarse, pero con un talante, curiosamente, embarado. No tengo idea qué quiere decir embarado. Con V. Real Academia. Embarado. Dicho de una persona estirada, orgullosa. Nombre masculino y femenino en Perú. Persona que tiene valimiento o influencia con una autoridad. En una tercera concepción, también de Perú, autoridad de las comunidades indígenas cuya misión es ejercer funciones municipales y componer amigablemente las diferencias. Ok, entonces un talante, un estado de ánimo curiosamente orgulloso.
Perdí, pero estoy orgulloso. Una vez que hubo partido, descubrió que había dejado sobre su asiento casi todo cuanto llevaba encima, anteojos, tabaquera y pañuelo. Esto pide la evidente traducción. Ustedes, ladrones! Me han desplumado bonitamente. Un hombre afectado por una impotencia sexual que le sobreviene en ocasiones y cuyas raíces se extienden a la intimidad de sus relaciones infantiles con la madre, informa tener la costumbre de signar, es decir, de firmar documentos y apuntes con una S, la inicial del nombre de su madre. No soporta que las cartas que vienen de su casa entren en contacto sobre su escritorio con otra correspondencia no santa, y por eso se ve forzado a guardar separadamente las primeras. Una dama joven abre con brusquedad la puerta del consultorio donde todavía se encuentra la paciente que le antecedió. Se disculpa aduciendo su irreflexión, entre comillas. Pronto se averigua que ha manifestado la curiosidad que en su tiempo le hizo penetrar en el dormitorio de sus padres. Muchachas orgullosas de sus hermosos cabellos saben manejar peinetas y prendedores tan diestramente que se sueltan el pelo en medio de la conversación. Muchos hombres, estando acostados durante la sesión misma, esparcen por el suelo monedas del bolsillo del pantalón y así retribuyen el tratamiento según el monto en el cual lo tasan ellos, es decir, lo perciben ellos, como limosna. Quien olvida, en esto de como limosna es una observación mía, ¿vale? Quien olvida en casa del médico objetos que trajo consigo como lentes, guantes, cartera, indica con ello que no puede desprenderse y que le gustaría regresar pronto. Ernest Jones, nota 40, 1911, dice, viene una cita en inglés, su traducción reza: uno casi puede medir el éxito con que un médico practica la psicoterapia, verbigracia, por la cantidad de paraguas, pañuelos, carteras, etcétera, que pudo reunir en un mes. Oh, colecciones. Eso también me indica otro tipo de colecciones, y esta es una nota para mí. Guiño, guiño. Mm, vamos a ver, continúa el texto. Los desempeños habituales más triviales y ejecutados con mínima atención, como dar cuerda al reloj, eso era antes que se ocupaba, antes de irse, dice el texto, como dar cuerda al reloj antes de irse a dormir, apagar la luz al salir de una habitación, etcétera, están sometidos a veces a perturbaciones que demuestran el influjo de los complejos inconscientes sobre los hábitos, entre comillas, supuestamente más arraigados. Antes de continuar, Freud, y esto fue una nota para variar valiosa de James Strachey, Freud usaba la palabra complejo para nombrar el conjunto de ideas, el conjunto de representaciones que por supuesto van unidas, digamos, en cercanía, inconscientes, ¿vale? Entonces, vamos a continuar. Meder, en la revista Coe, Coenobium, nota 42, a ver, permítame, eso me llamó la atención. Meder o Maeder, 1909. Vale. Maeder en la revista Coenobium, cuenta sobre un médico de hospital que a causa de un asunto importante resolvió ir cierta noche a la ciudad, aunque estaba de guardia, y no habría debido abandonar el hospital. De regreso le asombró ver la luz en su habitación. Había olvidado apagarla al salir, cosa que antes nunca le había ocurrido, pero pronto advirtió el motivo de ese olvido. El director de hospital, el director del hospital, que residía en la casa, debió de deducir la presencia de su médico interno en ella por la luz de su habitación. Un hombre abrumado por preocupaciones y que de tiempo en tiempo caía en estados de desazón, me aseguró que como regla hallaba su reloj sin cuerda por la mañana cuando, a la noche anterior, la vida le había parecido demasiado dura y hostil. Así, mediante esa omisión de dar cuerda a su reloj, expresaba simbólicamente que no le importaba vivir el día siguiente. Otro, nota 43. Este párrafo fue agregado en 1912. Gracias, Strachey. Continuamos. Otro, de quien no tengo conocimiento personal, escribe, esto está entre comillas: alcanzado por un duro golpe del destino, la vida me pareció tan dura y hostil que pensé que no hallaría fuerzas bastantes para vivir el siguiente día.
Entonces comencé a notar que casi todos los días olvidaba dar cuerda a mi reloj, cosa que antes nunca omitía, pues lo hacía regularmente y de manera poco menos que mecánica e inconsciente antes de dormir. Ahora solo me acordaba de hacerlo rara vez, cuando al otro día me esperaba algo importante o muy cautivador. Nota 44. En 1912 se leía aquí muy rara vez. Continúa el texto. ¿Sería también esta una acción sintomática? Yo no pude explicármelo. Ahí se cierra el ejemplo, se cierran las comillas. Continúa el texto que ya estamos por terminar. Quien quiera tomarse el trabajo, como lo han hecho Jung y Meder, de reparar en las melodías que uno canturrea entre sí sin proponérselo y a menudo sin notarlo, podrá descubrir que su texto se vincula de manera muy asaz, es decir, muy puntual, con un tema que da que hacer a la persona. Nota 45, Jung y Meder. Jung 1907, Meder 1909. Esta segunda referencia fue agregada en 1910. Continúa el texto. Ah, ya me cansé. En general, a ver, no. Aquí está. También el determinismo más fino de la expresión del pensamiento en el habla y en la escritura merecería considerarse con cuidado. En general, uno cree que elige las palabras con las que viste sus pensamientos o la imagen con la cual quiere disfrazarlos. Una observación más atenta muestra que otros miramientos deciden sobre esa elección y que en la forma del pensamiento se trasluce un sentido que suele no ser deliberado. Las imágenes y los giros predilectos de una persona casi nunca son indiferentes para la apreciación que de ella se haga. Y según suele comprobarse, algunos aluden a un tema que por el momento es mantenido en el trasfondo, pero que ha causado fuerte conmoción en el hablante. En cierta época, oí repetir a alguien en pláticas sobre cuestiones de teoría este giro, entre comillas. Si a uno de repente se le atraviesa algo por la cabeza, puntos suspensivos y se cierran comillas. Ahora bien, yo sabía que poco antes él había recibido la noticia de que un proyectil ruso atravesó de lado a lado la gorra de combate que su hijo llevaba puesta. ¡Auch! Nota 49. Según lo escribió Freud a Lou Andreas Salomé, en carta del 30 de julio de 1915, esto le aconteció a su hijo mayor. Recordemos, a mis espaldas, permítame, está el niño Sigmund Freud, posteriormente leyenda, sus hermanas, Ana, no me acuerdo, Dolphy, me parece que es ella, y la madre de Sigmund Freud, la madre de, digamos, la familia Freud. Ay, no me acuerdo cómo se apellidaba ella, pero bueno, finaliza aquí el capítulo 9. Estamos por abordar el capítulo número 10, que simplemente tiene por título Errores. El capítulo 9 finaliza en la página 211. Ya el capítulo 10 está en la página 212, pero esto ya será motivo de otra grabación. Por el momento les agradezco mucho su atención, su interés. Finaliza aquí el video y nos estamos viendo pronto.